Me llamo Eliana. Tengo 34 años. Y el día en que me dieron las llaves de mi primera casa, la voz de mi madre se volvió tan fría que cualquiera hubiera pensado que le había robado algo. Estaba parada en mi cocina vacía de la calle Linen, sosteniendo esas llaves, cuando mi teléfono se iluminó con 11 llamadas perdidas de mis padres. 11. Pensé que estaban dolidos por no habérselos dicho antes. Pensé que mi madre quería llorar de alegría y que mi padre quería revisar el calentador de agua. Me equivoqué en todo. 3 semanas después, una niña de 8 años me dijo la verdad frente a una barra de cocina. Y lo que hizo mi familia después de eso hizo que perder mi copia de la llave pareciera un calentamiento, porque mis padres no estaban enojados por lo que yo había comprado. Estaban enojados por lo que mi hermana se suponía que debía hacer con eso. Voy a retroceder, porque necesitas saber quién era yo en mi familia antes de entender lo que pasó. Soy contadora senior en una firma en Dayton, Ohio, 12 años en la misma oficina. 9 de esos años viví en un departamento de una recámara arriba de una lavandería, donde cada martes olía al suavizante de otras personas. Hacía mi café en casa, manejaba un auto con vidrios de manivela, y guardaba dinero cada mes en silencio, de la manera en que otros rezan. En mi familia yo era la que resolvía las cosas. Hacía los impuestos de mis padres cada primavera, los de mi tía Charón también. Cuando mi abuela necesitaba ayuda con un formulario de Medicare, me llamaban a mí. Cuando alguien recibía una carta con un sello del gobierno, esa carta terminaba en mi mesa. Mi hermana Rachel bromeaba diciendo que yo era la contadora gratis de la familia, la notaria gratis y la terapeuta gratis. Y todos se reían, y yo también me reía, porque eso es lo que hacía. Me reía y lo resolvía. Aquí está lo que nadie te dice sobre ser la confiable. En mi familia, confiable no es un cumplido, es un puesto de trabajo. No hay aumento, no hay vacaciones, y absolutamente no se puede renunciar. Te contratan a los 12 años y descubres la política de jubilación de la peor manera. Durante la mayor parte de mi vida pensé que ese trabajo era lo mismo que ser amada. Aquí está el mapa de la olla de presión en la que vivía mi familia. Mis padres, Carol y Frank, tienen una casa de 3 recámaras a 15 minutos de mi nuevo lugar. Mi papá tiene 66 años, es maquinista jubilado y apenas habla a menos que algo esté roto. Mi mamá tiene 63 y trabaja medio tiempo en la oficina de la iglesia, que en nuestro pueblo es menos un trabajo y más un trono. Hace 2 años, el esposo de mi hermana Rachel, Mark, perdió su negocio de calefacción y aire acondicionado. Hace 18 meses, Rachel, Mark y sus 3 hijos se mudaron a la casa de mis padres. Rachel tiene 31 años, los niños son Ava, de 8, Cody, de 6, y June, de 3. 7 personas en una casa hecha para 4. Yo compraba útiles escolares en agosto, pagaba el campamento de Ava y le decía a Rachel que era una promoción de tarjeta de regalo, que no existe, pero ella nunca lo verificó. Ese otoño, mi madre empezó a hacerme una pregunta extraña mientras secábamos platos a solas. ¿Has visto algo más grande, cariño? Más grande. Yo vivía sola arriba de una lavandería. Recuerdo pensar que era una palabra graciosa para repetir tanto. No era graciosa. Era una medición. Quiero contarte sobre la caja de niñera, porque todo lo que pasó este año empezó ahí, hace 22 años. Cuando tenía 12 años cuidaba niños en 2 casas de la cuadra, $5 la hora, que se sentía como una fortuna. Guardaba el dinero en una caja de zapatos en mi closet, debajo de un suéter, ahorrando para una bicicleta azul de 10 velocidades del aparador de la ferretería. Un sábado de marzo, el calentador de agua se descompuso la misma semana que le recortaron las horas a mi papá. Volví de la escuela un lunes y la caja de zapatos pesaba menos. Nadie me había preguntado. Mi madre me sentó en la mesa, puso su mano sobre la mía, y explicó que las familias se apoyan entre sí, y que ella sabía que yo entendería. Luego dijo la frase que construyó los siguientes 22 años de mi vida. Se volteó hacia mi padre y mi tía y dijo: Eliana entiende, Eliana siempre entiende. Y todos me sonrieron. Recuerdo exactamente cómo se sintió recibir esa sonrisa. Se sintió como ser elegida, como un trofeo con mi nombre grabado. Así que sonreí de vuelta y dije: el calentador era más importante. Y nunca tuve la bicicleta. Y aprendí el trato que mi familia ofrecía. Entender era el precio de admisión. Pasé los siguientes 22 años siendo la niña que entiende. Entendí a los 16,
a los 25, a los 30, hasta que entender fue lo único para lo que alguien pensaba que yo servía. La casa de la calle Linen fue la primera cosa en mi vida que me negué a entregar. Y mi familia trató ese rechazo como un crimen. La compré en secreto, y quiero ser honesta sobre por qué. 3 años antes había comprado un auto, un sedán usado y sensato, la compra más aburrida de Estados Unidos, y cometí el error de mencionarlo en la cena del domingo antes de firmar. Mi familia lo convirtió en un comité. Mi papá tenía opiniones sobre transmisiones, mi tía Charón conocía a alguien, mi mamá quería que esperara hasta primavera por razones que nunca se explicaron. Para cuando terminó, casi compro el auto que le gustaba a mi madre en un color que odiaba. Así que cuando empecé a buscar casa el invierno pasado, no le dije a nadie. Y entre más buscaba, más extrañas se volvían las insinuaciones de mi madre. Seguía mencionando una casa específica en la calle Maple, 4 recámaras, buen distrito escolar, decía, una casa así conserva su valor, espacio para crecer. Yo no le había dicho que estaba buscando. Sentía un frío pequeño bajo las costillas cada vez que salía el nombre de Maple. En febrero encontré la cabaña en la calle Linen, 2 recámaras, un porche con un escalón torcido, un platito de cerámica azul que los dueños anteriores dejaron junto al tostador. $285.000. Puse 57.000 de enganche, 20%, 12 años de mi vida en una sola transferencia. El día del cierre firmé, estreché manos, manejé a la calle Linen y me paré en mi propia cocina con mis propias llaves. Le mandé una foto de las llaves al chat familiar con una línea. Sorpresa, compré una casa. Dejé el teléfono en la barra y respiré. Cuando lo volví a tomar, 11 llamadas perdidas. Ningún mensaje de felicidades. Nada de Rachel. Llamé de vuelta parada en mi cocina vacía y mi madre contestó antes de que terminara el primer timbre. Un silencio tan largo que dije hola 2 veces. Luego mi madre dijo, «Hiciste esto sin consultarnos. No dónde está, no cuánto costó, no estás feliz, cariño». ¿Consultar? Como si hubiera vendido una empresa a espaldas de su junta directiva. Me reí honestamente porque pensé que tenía que estar bromeando a medias. «Mamá, tengo 34 años, es una cabaña de 2 recámaras, no una fusión corporativa». Mi papá estaba en altavoz, podía escucharlo respirar sin decir nada, que es el idioma nativo de mi padre. La voz de mi madre no subió de volumen, bajó y se volvió muy calmada, lo cual, cualquiera en mi familia te puede decir, es la verdadera señal de peligro. «No tienes idea de lo que has hecho», dijo, y colgó. Para el domingo, el árbol telefónico había florecido. Mi tía Charón escribió primero, «Llama a tu madre, está devastada». Devastada por una cabaña. Luego la prima de mi madre llamó para decir que la familia es lo único que nos llevamos con nosotros. Algo bastante rico viniendo de alguien que una vez demandó a su propio hermano por una podadora. Después 2 señoras de la iglesia me mandaron mensajes casi idénticos sobre lo bendecida que era y cómo las bendiciones estaban hechas para compartirse. Bendiciones compartidas, la familia se mantiene unida, tu pobre madre. Cuando 5 personas te llaman egoísta con las mismas palabras, alguien escribió el guión. Pero el mensaje que me quitó el sueño no vino de una tía. Fue de mi hermana. Rachel no había dicho nada en 2 días. El domingo por la noche mi teléfono vibró una vez. Entonces eso es todo. Lo leí unas 30 veces. Era la voz de alguien al final de algo, una persona viendo cerrarse una puerta. Pero yo no había cerrado una puerta, había abierto mi primera puerta propia. 3 semanas después del cierre, mi madre me citó a cenar de domingo en su casa. Citó es la palabra correcta. El mensaje se leía como una fecha de corte. Fui porque 22 años de entrenamiento no se disuelven en 2 semanas. La cena fue asado y cortesía tan espesa que se podía untar. Rachel no sostenía mi mirada. Cortaba la comida de June en pedazos cada vez más pequeños mucho después de que June dejara de comer. Entonces, sobre el postre, mi madre dejó el tenedor y dijo, «Para nadie en particular. La casa de 4 recámaras en Maple todavía está disponible, ¿sabes? Buen distrito escolar». El cuarto se quedó callado de una manera específica, no sorprendida, atrapada. Levanté la vista. «¿Cómo sabes que está disponible, mamá?» Yo nunca le había dicho a mi madre que estaba buscando casa, ni esa ni ninguna otra. Y sin embargo, ella sabía que esa casa seguía disponible. Como si alguien la hubiera estado vigilando.
Entonces Ava, mi sobrina de 8 años, levantó la vista de su helado con la pura confianza administrativa de una niña de tercero y preguntó: «Tía Eli, tu casa nueva es la que vamos a». Rachel dijo. Ava, solo su nombre, rápido y filoso como una trampa para ratones. Ava se detuvo. Me quedé ahí con la cuchara en el aire, finalmente segura de una cosa. Todos en ese cuarto sabían algo que yo no sabía. Obtuve mi respuesta esa misma noche de la única persona honesta en mi familia. Después de la cena, mientras enjuagaba platos, Ava se subió al banco de la barra junto a mí con su helado derritiéndose, columpiando los pies, y dijo conversacionalmente, como quien habla de una excursión escolar: «Mamá dijo que cuando tú tuvieras la casa nueva, Cody y yo nos quedaríamos con el cuarto grande, y June dormiría con mamá y papá hasta los 5 años». Mis manos se quedaron quietas en el agua. Mantuve la voz ligera. «¿La casa nueva? ¿Tu casa?». Ava dijo, paciente porque los adultos son lentos. «Cuando tú compraras la grande, mamá y abuela hablan de eso todo el tiempo, desde antes de Navidad». Era finales de marzo. Me sequé las manos, caminé a la sala, y pregunté directo frente a todos, porque había aprendido que la privacidad era donde mi familia hacía su mejor trabajo. ¿Rachel y Mark estaban planeando mudarse a mi casa? Nadie dijo, ¿qué? Nadie se mostró confundido. Así fue como supe. Rachel cerró los ojos, Mark estudió la alfombra como si fuera a ver examen, mi padre miró a mi madre, y mi madre se veía aliviada, honestamente aliviada, como una mujer a quien por fin le permiten soltar una bolsa pesada. «No debiste enterarte así, por Ava», dijo. Y todo salió, suave como un discurso ensayado, porque lo era. El plan. Yo compraba la casa de 4 recámaras en Maple, la que ella me había estado dirigiendo por meses. Rachel, Mark y los niños se mudaban conmigo, unos años, nada más, familia ayudando a familia. Todos lo habían discutido, todos habían estado de acuerdo, todos menos yo. Me paré en la sala de mis padres y escuché mi propio futuro descrito en tiempo pasado. Cuando finalmente pregunté, ¿por qué planearían mi vida sin preguntarme? Mi madre pareció genuinamente confundida. «Lo que es tuyo es de la familia, Eliana, eso es lo que significa familia». Dije que no en la sala de mis padres, y quiero contarte exactamente cómo, porque había ensayado versiones de esa palabra toda mi vida y nunca la había gastado. No grité. No hice una lista de 22 años de agravios. Dije, no, lamento que este plan existiera sin mí, pero no. Por un segundo, nadie se movió. Luego mi madre se recuperó como un jugador de ajedrez mueve la siguiente pieza. «Bien», dijo, «entonces véndela, la casa de Maple sigue en el mercado, cómprala y esta vez te ayudaremos a buscar». Esa frase me dijo todo sobre cómo veían los últimos 12 años de mi vida. Mi cabaña no era mi hogar. Era un error administrativo. Rachel finalmente habló desde el sofá, en voz baja. «Tienes 2 recámaras, Eli, nosotros tenemos 3 hijos», como si la matemática fuera el argumento. Nadie en ese cuarto preguntó jamás la pregunta simple, la humana: «¿Tú quieres vivir con otras 5 personas, Eliana?». Nadie preguntó porque mi querer nunca había sido una línea en el presupuesto familiar. Tomé mi abrigo y me fui, y manejando de regreso a la calle Linen me sentí más ligera, porque pensé que había terminado algo. Pensé que no era el final de una oración. En mi familia, era el comienzo de una campaña. La campaña empezó con cortesía, como todo empieza en mi familia. La primera semana de abril, mi tía Sharon apareció en mi porche con un guisado y un discurso, recorrió mi cabaña diciendo acogedora de la misma forma en que otros dicen condenada, y luego se sentó en mi mesa a explicar que la familia cuida a la familia, que la generación de mi abuela lo compartía todo, que ella sabía que yo haría lo correcto una vez que se me pasara la conmoción. La conmoción, aparentemente mía, la conmoción de comportarme egoístamente. Durante 3 semanas recibí 2 guisados más, una lasaña, un pastel, y una rotación de visitantes que parecían trabajar del mismo guión. Ni una sola persona me hizo una pregunta sobre mi vida, ni cómo era la casa, ni si era feliz, ni por qué una mujer que ahorró durante 12 años querría una puerta propia. Cada conversación empezaba en mi obligación y terminaba en mi egoísmo. Me mantuve cortés, congelé los guisados, dije entiendo tantas veces que dejó de sonar como palabras. Pero de noche seguía dándole vueltas a lo mismo. Las tías, las primas, las señoras de la iglesia, todas usaban las mismas frases en el mismo orden. Alguien había escrito el guión, y reconocía la letra. En medio de todo eso, casi me rendí,
Y quiero ser honesta porque esta parte importa. A mediados de abril manejé a la casa de mis padres a dejar un impermeable de June, y me quedé un minuto sin que nadie lo notara, solo mirando. Había un colchón inflable recargado en la pared de la sala, doblado como un secreto vergonzoso. Los tenis de Coudi alineados en las escaleras porque ya no había piso en el cuarto de los niños. Por la puerta veía el colchón de la cuna de June encajado junto a la cama de mis padres. Rachel estaba en la estufa, y mi hermana tiene 31 años, pero de perfil, con esa luz, parecía tener 50. Mi madre estaba en el fregadero, y su espalda. ¿Cuándo empezó a encorvarse la espalda de mi madre? Nadie actuaba para mí, nadie sabía que estaba ahí, era simplemente su vida real. 7 personas respirando el mismo aire cansado, y era difícil, no soy de piedra. Sentí que la vieja maquinaria arrancaba en mi pecho, los engranajes de la niña que entiende. Saqué el teléfono, tenía el número de la agente inmobiliaria en la pantalla, una llamada, ¿seguiría disponible la casa de Maple? Mi pulgar quedó suspendido, y entonces una parte diferente de mi cerebro, la contadora, gracias a Dios por ella, hizo una pregunta callada. Espera, ¿por qué mi casa es la única opción que alguien ha discutido jamás? 7 personas, un pueblo entero, toda una economía de opciones, rentas, asistencia, el hermano de Mark en Columbus, y la familia había hecho pasar cada camino por mí. Guardé el teléfono, pero mi pulgar lo recordó. Así que hice lo que hago. Construí un plan. Pasé un fin de semana completo en eso. Encontré 6 listados de renta dentro del distrito escolar de Ava, 3 de 3 recámaras. Le hice a Rachel y Mark una hoja de cálculo con un presupuesto real, cuánto necesitarían mensualmente, dónde estaban los faltantes. Busqué una organización que ayuda a familias a reiniciar después de un fracaso de negocio, y ofrecí dinero concreto, cuotas de solicitud para cada departamento, ayuda real con el depósito. Imprimí todo, lo puse en una carpeta, y se la llevé a Rachel un martes, creyendo genuinamente que traía buenas noticias. Rachel abrió la carpeta y su cara cambió mientras pasaba las páginas, y no fue alivio. Miraba mis impresiones como si fueran una citación judicial. Una hoja de cálculo, dijo, nos hiciste una hoja de cálculo. Es un plan, Ra, son 6 departamentos reales. No necesitamos una hoja de cálculo, Eli, su voz se quebró a la mitad, necesitamos familia. Y ahí estaba, toda la guerra en una sola frase corta, aunque no la entendería del todo hasta 2 meses después. Yo ofrecía resolver el problema, pero el problema no era la petición era yo. Mi casa, mi techo, yo absorbida de vuelta al hogar del nosotros. Mark entró a la mitad, miró la carpeta, me miró a mí, y salió sin decir una palabra. El sábado después de la hoja de cálculo, mi papá apareció solo en la cabaña, sin avisar, con su camioneta gris y su caja de herramientas, ya frunciendo el ceño ante el escalón torcido como si el escalón hubiera dicho algo sobre mi madre. Este escalón va a tirar a alguien, dijo, todo el saludo. No mencionó la casa de Maple, ni a Rachel, ni la guerra, solo arregló el escalón mientras yo le pasaba herramientas antes de que las pidiera, el único idioma que los dos hablamos con fluidez. Cuando terminó, guardó la caja, se quedó viendo el jardín un segundo, y entonces mi padre, un hombre que no se ofrece a decir nada, dijo, tu madre no está equivocada en todo, hija, solo está cargando más de lo que muestra. Le pregunté, ¿cargando qué, papá? Y lo vi casi decirlo. Su boca se abrió, su mandíbula se movió, la verdad llegó hasta sus dientes. Luego tocó el escalón nuevo una vez con la bota, dijo, manténlo pintado, y manejó a casa. Me quedé parada en mi escalón sólido y honesto y entendí exactamente una cosa. Había un número en algún lugar de la vida de mis padres que no me habían dado, y mi madre estaba haciendo toda esa matemática en la oscuridad. A principios de mayo, hice algo que mi terapeuta hubiera cobrado extra por escuchar. Organicé una fiesta de estreno de casa e invité a toda la familia. Limpié durante 2 días. Hice los panecillos de limón de mi abuela con la receta escrita a mano. Y vinieron todos, mis padres, Rachel y Mark y los niños, mi tía Sharon, 2 señoras de la iglesia haciendo reconocimiento durante 3 horas. Casi funcionó. Ava reclamó el asiento de la ventana en mi oficina y le leyó un capítulo entero a June. Mi padre recorrió el sótano con una linterna y declaró mi caldera mejor de lo que merece, que viniendo de Frank es un soneto de amor. Mi madre fue cuidadosa y correcta, elogiando mis cortinas como quien elogia el corte de pelo de una rival. Y aquí está el detalle que importa, el que necesito que recuerdes.
Junto a mi tostador hay un platito de cerámica azul que los dueños anteriores dejaron, me gustó, así que lo conservé, y ahí guardaba mi copia de la llave. Estuvo ahí toda la tarde, a la vista, con gente entrando y saliendo de mi cocina durante 3 horas. La fiesta terminó como a las 6, abrazos en la puerta, sobras en papel aluminio, luces traseras bajando por la calle Linen. Lavé los platos, y entonces me detuve. El platito azul estaba vacío. Me quedé ahí con el trapo sobre el hombro diciéndome que se había caído, que alguien lo había movido. Busqué en la barra, en el cajón, en el piso, en la bolsa de basura, en bolsillos de abrigos que no había usado desde marzo. Eran las 10 de la noche antes de dejarme sentar y pensar el pensamiento real. Nadie había entrado a robar en mi casa esa noche. Alguien simplemente se había asegurado de nunca tener que hacerlo. No voy a acusar a nadie, porque nunca supe con certeza de qué bolsillo salió mi llave, y decidí que no quiero saberlo. Esto fue lo que hice en cambio. El lunes por la mañana llamé a un cerrajero. Para el miércoles, ambas puertas tenían chapas nuevas y la puerta trasera tenía un cerrojo que podía detener un rencor. No lo anuncié, no le mandé un mensaje pasivo-agresivo al chat familiar. Simplemente hice mi casa mía otra vez en silencio, porque una chapa no es un argumento, es un hecho. Esa noche fue el punto más bajo de toda la primavera para mí, y te digo por qué, no fue miedo. Me senté en el piso de mi cocina, de verdad en el piso, espalda contra la alacena como una adolescente, sosteniendo las llaves nuevas en su etiqueta de papel, y lloré por primera vez desde el día del cierre. No tenía nada que ver con ladrones, tenía que ver con la dirección hacia donde apuntaba la chapa. 34 años y estaba instalando herrajes contra mi propia familia. El platito azul se quedó en la barra, vacío. Pude haberlo guardado, pero lo dejé ahí a propósito, de la manera en que dejas visible una cicatriz. Alguna parte de mí ya sabía que esa llave iba a regresar a esta historia. Solo no sabía que llegaría cargando un camión de mudanza. Ahora tengo que contarte sobre la caja, porque aquí es donde la historia deja de ser sobre una casa. Cada año desde que obtuve mi licencia de contadora hago los impuestos de mis padres. Cada febrero mi madre me entrega una caja de zapatos con recibos como una reina otorgando un decreto, excepto ese año. Ese año estábamos en guerra, así que en febrero mi madre me informó a través de mi padre que ellos se encargarían. Abril llegó y se fue. Pidieron una prórroga. Entonces, una tarde a mediados de junio, la camioneta gris de mi padre volvió a parar frente a mi cabaña, y cargó una caja de cartón por mi escalón reparado y la puso sobre la mesa de la cocina. Tu madre no puede enfrentar la caja, dijo, no le digas que la traje. No se quedó. Hice té y empecé a ordenar. Y honestamente era relajante, recibos, estados de pensión, la forma familiar de la vida modesta y cuidadosa de mis padres. Tenía un sistema, pequeñas pilas por toda la mesa. Y entonces levanté un formulario y la noche se puso silenciosa. Era un formulario 1098, el que un banco envía mostrando el interés hipotecario pagado. Excepto que mis padres habían terminado de pagar su casa hace 10 años. Yo estuve en la barbacoa, hubo un pastel en forma de casa. Lo leí otra vez. Una línea de crédito con garantía hipotecaria abierta hace poco más de 2 años. Saldo $85.000. Me quedé ahí con el formulario en la mano mientras mi té se enfriaba, haciendo la única cuenta que nunca se me había ocurrido hacer. La casa de mis padres, lo único que tenían pagado por completo, ya no lo estaba. Y la fecha de ese préstamo coincidía con algo, con alguien. Llamé a mi padre a la mañana siguiente y le dije, 6 en punto. Mi Porsche, solo él. Vino, se sentó en el escalón de arriba, el que había arreglado, con los antebrazos sobre las rodillas, y puse el formulario junto a él, y lo miró como se mira el clima que se acerca. Entonces me contó todo con esa voz plana de maquinista, lijando cada oración antes de entregarla. Hace 2 años, el negocio de Mark se estaba muriendo, no muerto, muriendo, esa etapa horrible donde el dinero todavía puede teóricamente salvarlo. Rachel llegó a la casa llorando por perder su casa, y mi madre, que vio a su propia familia perder una casa cuando era niña, decidió que eso no le pasaría a su hija. Así que mis padres sacaron una línea de crédito de $85.000 contra una casa ya pagada, y la vertieron en la empresa de Mark. Y la empresa murió de todos modos y se llevó la casa de Rachel con ella. Ahora el pago de ese préstamo salía de una pensión de maquinista y del seguro social cada mes, y estaba ganando. El plan, dijo mi papá, era la salida, tú en un lugar más grande con la gente de Rachel,
nosotros vendiendo la casa, pagando el préstamo, consiguiendo uno de esos condominios cerca de la iglesia. Todo funcionaba. En el papel todo funcionaba. Cada camino pasaba por mí, y ahora finalmente sabía por qué. Yo era el único puente que seguía en pie. Le pregunté lo único que quedaba. ¿Por qué nadie simplemente me preguntó? Mi padre se quedó callado un largo rato, luego dijo: tu madre dejó la escuela de enfermería para criar a sus hermanos. A ella tampoco le preguntaron. Eli, no conoce otra manera. Se levantó, tocó el escalón con la bota, y manejó de vuelta a su casa hipotecada. Mi madre se enteró de que yo sabía en menos de una semana. No llamó. Apareció en mi oficina un jueves a la hora de la comida y le pidió a la recepcionista que me llamara como quien recoge una receta. Nos sentamos en la sala de juntas con el café malo, y observé a mi madre, mi orgullosa madre de oficina de iglesia, decidir dejar de pelear conmigo con tías y guisados e intentar el arma que nunca había usado conmigo, la verdad, apuntada con cuidado. Entonces ya sabes, dijo. Le dije que sí. Su barbilla se levantó. Entonces sabes que puedes arreglar todo esto, Eliana. Lo puso todo sobre la mesa, la máquina completa y limpia. Vende la cabaña, compra la casa de Maple, acoge a los Doyle, ellos venden su casa, se paga el préstamo, todos caen suaves. Una firma, dijo, y su voz hizo algo que nunca le había escuchado hacer en una pelea, tembló. Un sí tuyo y esta pesadilla se acaba para todos. Miré a mi madre a través de esa mesa de laminado y por primera vez en toda esta guerra se veía vieja. 63 años sosteniendo los techos de otros con su columna, y la columna estaba cansada. Alguna parte de mí había esperado toda mi vida ser tan necesaria. Esa es la verdad fea de la confiable, la herida quiere el puesto. Mis manos de verdad picaban por una pluma. Dije, tan callada como pude: mamá, no puedo ser el plan, puedo ayudar, pero no puedo ser el plan. Recogió su bolsa como un veredicto y se fue. Esa noche mi teléfono vibró, el chat familiar, una captura de pantalla de Rachel, una reservación de camión de mudanza para el sábado. Todavía no sé si esa captura fue un error o una advertencia. El sábado llegó e hice algo que hasta a mí me sorprendió. Fui a trabajar. A las 11:40 sonó mi teléfono. La señora Álvarez, mi vecina, 71 años, maestra jubilada, los ojos más filosos de la calle Linen. Eliana, cariño, dijo, con exactamente la voz que usarías para hay humo saliendo de tu cocina. Hay un camión de mudanza en tu entrada. Me pidió que describiera lo que veía, y lo hizo como la testigo profesional que nació para ser. Un camión estacionado, un hombre cargando cajas a mi porche, Mark, niños en mi jardín, y una mujer en mi puerta principal intentando una llave que no giraba, intentándola otra vez, dando un paso atrás para mirar la puerta como si la puerta la hubiera traicionado. Mi hermana parada en mi tapete de bienvenida con la llave del platito de cerámica azul, descubriendo 6 semanas tarde que las chapas de mi casa ya no coinciden con el plan para mi casa. ¿Debería llamar a alguien?, preguntó la señora Álvarez. Le dije, ya lo hiciste, voy en camino. El camino de mi oficina a la calle Linen toma unos 20 minutos, y quiero contarte cómo se sintieron esos 20 minutos porque no fue lo que esperaba. Sin manos temblando, sin corazón acelerado. Manejé al límite de velocidad todo el camino, más calmada de lo que había estado en 4 meses. La calma más profunda que he sentido fue el día en que debí haber gritado, porque en algún punto de la carretera, la última cosa suave y esperanzada dentro de mí terminó de morir. Y lo que queda cuando eso muere es muy, muy estable. Aquí está la escena a la que llegué, y la que media cuadra vio desde sus cortinas. Un camión en mi entrada con la rampa abajo, una docena de cajas apiladas en mi porche, June dormida en su asiento de coche en el jardín, Cody manejando un camión de juguete por mis flores, Ava sentada en los escalones abrazando su mochila, y el sedán de mi madre estacionado al otro lado de la calle porque Rachel había pedido refuerzos cuando la llave falló. Me bajé. Rachel empezó a hablar antes de que cerrara la puerta del auto. Era temporal, habían planeado llamar. Todo con el camión estaba a mitad de precio los fines de semana. Palabras en el orden en que las entrega el pánico. Mark, para su crédito, había dejado de mover cajas y solo estaba ahí parado con las manos vacías. Un hombre deseando visiblemente estar en cualquier otro lugar de la tierra. Caminé por mi propio sendero y dije, no fuerte, necesitan subir esas cajas de vuelta al camión. Y mi madre cruzó la calle diciendo que lo discutiríamos todo adentro, y avanzó hacia mi porche como si el asunto ya estuviera resuelto. Y ahí fue cuando pasó. La frase salió de mí antes de planearla. Necesitas irte de mi propiedad.
Mi propiedad, a mi propia madre, frente a mi sobrina. La palabra cayó en ese jardín como un plato caído y todo se detuvo. Incluso los sonidos del camión de Cody se detuvieron. Mi madre se puso pálida, luego muy quieta, y se enderezó y me dio, frente a los niños y las cajas y la ventana sin disculpas de la señora Álvarez, una recitación más del credo familiar. Lo que es tuyo es de la familia, Eliana, eso es lo que significa familia. Me paré en el escalón que mi padre había arreglado y me escuché contestar. Entonces supongo que hoy no soy familia. Cargaron las cajas, tomó 40 minutos, y vi los 40, brazos cruzados, muriéndome por dentro y negándome a parecerlo. El camión se fue a las 4:15. Para las 6 era un monstruo en 4 chats familiares en los que ya ni siquiera estaba. El silencio después tuvo una temperatura, semanas de él. No hubo citación a cena de domingo, lo cual esperaba, pero tampoco fotos de los niños en el chat familiar. Alguien me había sacado en silencio. El cumpleaños de Cody llegó y pasó a principios de agosto. Me enteré por una cajera de panadería que asumió que yo había estado ahí. Ese lo cargué durante días como una astilla que no podía sacarme. Y entonces, un martes por la noche, mi teléfono sonó y la pantalla decía Nana Ruth. Mi abuela tiene 85 años y no llama a la gente. Convoca a través de intermediarios como la realeza. Contesté esperando el jefe final de la campaña de culpa. En cambio, mi abuela dijo, escuché que le dijiste que no a Carol. Me preparé, y ella dijo, un largo e interesado, como una mujer probando algo nuevo. Y entonces me contó una historia que nunca había escuchado en mi vida. Cuando mi madre tenía 19 años, entró a la escuela de enfermería. Hubo una carta de aceptación que se quedó en la mesa de la granja de Nana durante 3 días, recargada contra el salero. Esa misma semana mi bisabuelo perdió su trabajo en el molino, y había 3 niños todavía en casa que alimentar, y Carol era la mayor, y la carta desapareció de la mesa y nadie volvió a mencionarla jamás. Tu madre lloró en mi cocina una noche, dijo Nana, y luego nunca lo volvió a mencionar. Yo dejé que no lo mencionara. Ese fue mi error, niña, no el de ella. Necesito mostrarte la peor hora de toda esta historia, y no tiene ningún grito. Es solo yo, mi mesa de cocina, y una laptop a las 2 de la madrugada, 11 días antes del cumpleaños de mi abuela. Abrí una hoja de cálculo. Por supuesto que sí. Y arriba escribí una pregunta que nunca me había permitido escribir. ¿Cuánto costaría comprarlos de vuelta? Columna A, el dinero. Pagar el préstamo de mis padres significaba $85.000. Lo que me quedaba de mis ahorros no era suficiente, ni cerca. Llegar ahí significaba pedir prestado contra mi cuenta de retiro, 6 años de pagos, mi red de seguridad desaparecida a los 34 años con una hipoteca nueva a cuestas. Lo escribí de todos modos. Luego agregué la columna B y la etiqueté que compra. Y ahí es donde la noche se volvió honesta, porque conozco este libro familiar, lo he llevado desde los 12 años. Vacía la caja de zapatos, obtén la sonrisa cálida, la sonrisa dura hasta el próximo calentador de agua. Pagar su préstamo no sería comprar de vuelta a mi familia, sería renovar mi contrato de arrendamiento con ellos, mismos términos, pago más grande. En la última celda de la columna B, a las 2:40 de la madrugada, escribí una sola palabra, renta. Miré esa palabra hasta que me ardieron los ojos. Cerré la laptop sin guardar, y me fui a la cama. La respuesta, cuando por fin llegó, no vino de la hoja de cálculo. Vino de un marco de puerta. Ese fin de semana estaba vaciando el closet del pasillo, y cuando levanté el viejo forro del estante descubrí algo en el marco de la puerta del closet. Los dueños anteriores habían pintado alrededor en vez de pintar encima. Marcas de lápiz, pequeñas rayas horizontales subiendo por el marco, cada una fechada, cada una etiquetada con letra de padres. Emi, 6 años, Emi, 8 años, una segunda columna más abajo, Ben, 4 años. 20 años de los martes de otra familia subiendo por un marco de puerta en una casa que ahora era mía. Me senté en el piso del closet y miré esas marcas un largo rato. Esto es lo que es una casa, pensé, no metros cuadrados, no un activo con recámaras para ser asignadas por comité antes de consultar al dueño. Una casa es la pared contra la que mides tus años. Nadie me había preguntado nunca contra qué estaba midiendo los míos. Y sentada ahí, finalmente entendí lo que en realidad quería decirle a mi familia, y no era solo no. No era verdad, pero era solo la mitad de mí. La otra mitad, la contadora, la tía que compra útiles escolares, la mujer que entiende, ella también necesitaba una voz,
o saldría de esa fiesta de cumpleaños habiendo amputado algo en vez de haberlo hecho crecer. Lo que quería decir era, así no, pregúntenme y verán lo que hago, tómenme como rehén y verán la puerta. Me levanté del piso del closet y conseguí una carpeta, una buena, de piel, y empecé a construir lo que iba a poner sobre la mesa de mi abuela. 3 cosas. La invitación al 85º cumpleaños de Nana Ruth llegó por correo, cartulina crema, su cursiva de araña, cena en su casa el último sábado de agosto. 1 hora después llegó un mensaje de mi madre, las primeras palabras directas que me había mandado desde el jardín. Ven lista para volver a ser parte de esta familia. Leí esa frase unas 50 veces, y quiero darle crédito a mi madre porque es una obra maestra. 8 décadas de diplomacia familiar comprimidas en una línea que te ofrece todo y te dice el precio sin nombrarlo. Ven lista para rendirte. Honestamente, 4 meses antes esa frase hubiera funcionado en mí. Pero había pasado el verano aprendiendo la diferencia entre ser amada y estar rentada. Así que planché mi vestido verde, confirmé con Nana por correo como una persona civilizada, y la noche antes de la fiesta me senté en mi mesa y revisé la carpeta una última vez. Cada página, cada número, el cheque sujeto donde lo vería primero. El comedor de mi abuela tiene una mesa lo suficientemente larga para 20 personas bajo un mantel de encaje que ha sobrevivido 4 guerras en esta familia. Ese sábado estaba lleno, mis padres, los Doyle, mi tía Sharon y su esposo, primas que solo veo en funerales, tarjetas con nombres, la letra de mi madre en todas. Mi asiento estaba entre mi tía Sharon y la más sorda de las tías abuelas, rodeada de forma educada. Comí, pasé el pan, elogié el jamón como todos, y observé a mi madre dirigir la mesa como un director dirige una orquesta, mientras mantenía la carpeta bajo mi silla y esperaba. Cantamos, Nana apagó sus velas con June en el regazo, y fue, lo diré, casi hermoso. Entonces, mientras servían el café, mi madre se levantó y golpeó su copa con una cuchara. Agradeció a todos por venir. Dijo cuánto significaba la familia esta noche de todas las noches. Y luego se volteó hacia mí, cálida como una lámpara de calor, y dijo, y estamos tan contentos de que Eliana esté aquí, porque esperamos que esta noche por fin le dé a esta familia su respuesta. Rachel y los niños necesitan un hogar, cariño, así que, ¿va a ser tu hermana o va a ser esa casa? Silencio con porcelana adentro. 20 caras voltearon hacia mí como un jurado que había compartido auto. Ava dejó de masticar a la mitad y miró a su madre, luego a mí. Puse mi servilleta sobre la mesa y me puse de pie, porque Nana Ruth me había dicho que lo decidiera de pie. Bien, dije, contestemos eso apropiadamente. No levanté la voz, si acaso la bajé. Le di al cuarto mi voz de contadora, mi voz de revisión de fin de año, el tono que uso con clientes cuyos números dejaron de coincidir con sus historias. Antes de contestar, dije, quiero asegurarme de que todos estamos contestando la misma pregunta, así que déjenme decir todo en voz alta una vez. Y lo hice. El plan discutido desde antes de Navidad en mesas a las que no me invitaron, sobre dónde viviría la familia de mi hermana en una casa que yo todavía no había comprado. La casa de 4 recámaras en Maple hacia la que me dirigieron por meses como a una vaca hacia un corral. Mi copia de llave que salió de mi cocina en el bolsillo de alguien en mayo. El camión de mudanza que se encontró con mis chapas nuevas en julio. Y el préstamo. Lo dije con sencillez, sin crueldad, porque la hija de Frank le debía eso. Hace 2 años, mamá y papá pidieron prestados $85,000 contra su casa para intentar salvar el negocio de Mark. No funcionó. El pago se está comiendo su jubilación viva. Ese es el motor debajo de todo esto. Por eso tenía que ser yo. El cuarto no jadeó. Mira alrededor de una mesa familiar cuando la verdad por fin se sienta en ella. Nadie se sorprende. Las tías estudiaron su café. Mark miró fijamente sus manos. La barbilla de mi madre se levantó y su voz, por primera vez en mis 34 años estudiándola, se alzó, se quebró alzada. No tienes derecho. Y dije con suavidad, mamá, Rachel necesita 4 paredes. Lo que has estado pidiendo todo el año es que yo sea las paredes. Dejé que eso reposara. Luego saqué la carpeta de debajo de mi silla y la puse sobre el mantel de encaje. Pero no vine aquí a decir que no. Vine a mostrarles cómo se ve un sí cuando alguien de verdad me pregunta. Abrí la carpeta y saqué 3 cosas. Y las repartí por la mesa como quien reparte la última mano de la noche. La primera fue un cheque. Rachel, Mark, hay un departamento de 3 recámaras en la calle del Mare, 11 minutos de la escuela de Ava, lo visité el martes.
El administrador lo está guardando hasta el primero. Puse el cheque frente a mi hermana. Eso es el primer y último mes. Está a nombre de la compañía de la propiedad, no de ustedes, no de mamá, del arrendador, es una renta de hogar, sus nombres en el contrato y el nombre de nadie en el favor. Rachel miró el cheque y su boca se dobló hacia adentro, y Mark puso la mano plana sobre la mesa como quien estabiliza un bote. La segunda cosa fue un paquete de papeles en un clip. Lo dije frente a mi padre. Papá, eso es un paquete de reestructuración del préstamo, plazo más largo, pago mensual más bajo, números que caben en una pensión, lo corrí de 4 maneras, la matemática funciona, conservan su casa, no venden nada, yo preparo toda la solicitud y me siento con ustedes en el banco, sin costo, obviamente, soy su hija, también soy la mejor contadora que conocen. Mi padre puso 2 dedos sobre ese clip como si fuera un pájaro que pudiera asustarse. Y la tercera cosa que saqué fue una hoja de papel en blanco, y esa la llevé hasta el otro extremo de la mesa y la puse frente a mi madre. Ella se quedó mirándola. ¿Qué es esto? Esa es la página, dije, donde por una vez alguien me pregunta a mí qué quiero. Ha estado en blanco 22 años. Mamá, sigo esperando. Sus manos temblaban. El cuarto estaba tan callado que podía escuchar el reloj de la cocina. Una condición cubre todo esto, dije, mi casa no está sobre esta mesa, nunca lo estará y mi madre, porque es quien su vida la hizo, se levantó y jugó la última carta del mazo. Si sales por esa puerta, Eliana, no te atrevas. El amor que tienes que seguir pagando no es amor. Mamá, es renta, ya pagué 22 años de ella, ya terminé de rentar. Y en ese silencio, la voz de mi abuela, vieja y seca como el encaje. Déjala ir, Carol. Tú más que nadie sabes lo que cuesta quedarse. Besé a Nana en la cabeza al salir. Feliz cumpleaños. Crucé la puerta principal sin saber, de verdad sin saber, si algo de lo que había dejado sobre esa mesa seguiría ahí por la mañana. Las campanitas de la puerta de Nana sonaron detrás de mí, y nadie me siguió, y me quedé parada en el porche oscuro dejando que ambos hechos fueran verdad al mismo tiempo. Lloré en el camino a casa, y quiero ser precisa sobre por qué, porque no fue arrepentimiento. En algún punto de la carretera, entre la luz del porche de mi abuela y la mía, finalmente vi la forma de todo esto. La caja de zapatos, la sonrisa, los 22 años. Había pasado mi vida confundiendo ser necesitada con ser amada, y puedes recorrer un largo camino con ese combustible. Pregúntale a mi madre, que recorrió 44 años con él, desde una cocina de granja donde un sobre desapareció de la mesa. Ella y yo habíamos estado pagando la misma deuda toda nuestra vida. Ella solo nunca vio los documentos del préstamo. Llegué a la calle Linen como a las 10, mi luz de porche estaba encendida, la había dejado para mí misma, lo cual de repente se sintió como el punto de todo. Me senté en la entrada un minuto mirando la casita por la que me habían llamado egoísta todo el verano por amar. 2 recámaras, un escalón torcido que mi padre enderezó, un platito azul sin nada dentro. Y se me ocurrió, girando la llave nueva en mi chapa nueva, que esta era la primera noche de mi vida en que nadie en el mundo sabía dónde estaba, solo yo. Sin comité, sin asignación. Se sentía como duelo y se sentía como mío, y todavía estaba aprendiendo que esas pueden ser la misma sensación. Durante 3 días mi familia se quedó completamente en silencio. Al 4.º día mi teléfono se iluminó con el nombre que menos esperaba. Mark, mi cuñado, un hombre que rara vez me había dicho una frase innecesaria en 9 años. Su mensaje llegó un miércoles por la mañana, y todavía lo tengo. Rachel dejó tu cheque en la oficina del arrendador esta mañana, conseguimos el departamento, los niños vieron sus cuartos, Ava eligió el del asiento de ventana, lo siento por tu porche, gracias. Me senté en mi escritorio y lo leí hasta que las letras se borraron. El hombre más orgulloso de la familia fue el primero en cruzar la puerta que yo había construido. Y así, amigos, aprendí la diferencia entre la gente que necesita ayuda y la gente que te necesita a ti. Los que de verdad necesitan ayuda la toman con ambas manos, incluso cuando no llega envuelta en rendición. Una semana después Rachel me escribió como si nada hubiera pasado, que es muy de Rachel. ¿Sigue en pie lo de recoger a los niños los martes? Sin mayúsculas, sin disculpa, un puente hecho de logística. Lo tomé, los puentes no tienen que ser bonitos. Mi padre pasó ese domingo y arregló el cerrojo del portón, que no estaba roto, y se tomó un café en la puerta. El banco aceptó la solicitud, esa fue toda su charla. La reestructuración se aprobó en octubre,
El pago ahora cabe en la pensión, y la casa de mis padres no va a ningún lado. Nadie me agradeció públicamente, no hubo mensaje de grupo. El nombre de mi madre se quedó en silencio en mi teléfono todo el otoño, casi todo el otoño. Ahora es noviembre, sábados por la mañana, una vez al mes hay panqueques en mi casa. Ava, Cody, June, flores por todos lados, y una nueva columna de marcas de lápiz empezando a subir por el marco de mi closet, justo al lado de las de Emi y Ben, Ava, edad, medida y fechada con mi letra. Mi cumpleaños llegó hace 2 semanas, entre un recibo de servicios y un folleto de calefacción, una tarjeta color crema, la letra de mi madre en el sobre, adentro un verso de cumpleaños impreso, y debajo, sin nota, solo mamá. Me quedé en la barra sosteniéndola un rato. El domingo pasado, Nana Ruth vino a los panqueques, se convocó a sí misma, llegó como el clima, e inspeccionó toda la casa con su bastón, y declaró el asiento de la ventana sensato, que en el idioma de Nana significa perfecto. Antes de irse, hice lo que había estado planeando desde hacía un mes. Tomé su mano y le puse una llave nueva, cortada el jueves, brillante como una moneda. Luego la dejé caer donde pudiera verme hacerlo, dentro del platito de cerámica azul junto al tostador, donde cualquiera en mi cocina puede verla. Dado es diferente de tomado, Nana. Mi abuela miró el platito, luego a mí, y asintió una vez como una jueza. 22 años, niña, dijo, algunas chapas tardan más. Esto es lo que sé ahora, y lo diré corto, porque he aprendido que la versión corta es la verdadera. Familia no es la gente a la que se le permite tomar de ti sin preguntar. Familia es la gente que toca la puerta incluso cuando tiene llave. Esa es mi historia. Una casa, una llave robada, un cheque con el nombre de un arrendador. Si esto te recordó que no es una oración completa, incluso en la mesa de tu propia madre, tómalo como tu señal. Comparte este vídeo con alguien que todavía está pagando renta por amor.